noches, amigos. Bienvenidos a Promar Pide el Arte. Desde Santa Fe, Ciudad de México, transmite esta emisión Hortensia Sanspolo, que hoy tenemos dos invitados increíbles. Uno es músico, diseñador, compositor y es diseñador de sonido, de música, productor también. Y tenemos un invitado también que siempre nos ha acompañado, que es Jorge González de León. Y pues es un invitado ya que ha estado en 2 ocasiones con nosotros, entonces es de casa. Y le interesa mucho saber qué nos va a comentar sobre su quehacer musical, José Luis Castro. José Luis, bienvenido. Hola Hortensia, hola Jorge, buenas noches, muchas gracias por darme un espacio aquí para platicar y pues sí, qué cosa tan más linda. Pues sí, es muy interesante. Estos dos invitados verdaderamente, ya con el preview que estuvimos aquí manejando, me parece que hay muchísima tela de dónde cortar. Querido Jorge, bienvenido. Gracias, Hortensia, gracias por la invitación. Un privilegio y un poco a platicar, tener una plática que pues ilustre al público desde dónde se trabaja el arte ya directamente, ¿no? Desde los creadores, ¿no? Pues mira, Jorge, contigo hemos realizado algunas sinergias. Jorge es un poeta, es guionista y es invitado en especial el día de hoy porque él trabaja en un taller, da clases en un taller, en una escuela de lírica. Además de lo que tú haces como escritor, poeta y guionista, das clases en una escuela de lírica y clases de rock, ¿verdad? Sí, es una escuela de rock y a mí me toca dar un taller de lírica, es decir, de las letras, trabajar las letras para las canciones, ¿no? Y es realmente, ha resultado interesantísimo. Yo me encanta el taller y creo que, como comentábamos antes del programa, es un aspecto y un área del rock y de la música en general moderna, digamos, de la música coral, de la música que trae canto, que no se ha cuidado y que no se ha desarrollado lo suficiente, ¿no? Es un área poco atendida, como si las letras no fueran música. Y una de las características de la poesía es que se quiere acercar y se quiere identificar con la música. Son palabras, son ideas, son imágenes, pero donde se realiza la poesía es en su aspecto en donde se acerca a la música. Entonces, esta distinción entre música y letra es una distinción un poco artificial, sobre todo en el caso del rock. Hay que entenderlo como dos cosas que forman un mismo fenómeno, no como dos cosas separadas, ¿no? Con este comentario que haces, pues abramos y ampliemos, queremos saber más sobre José Luis Castro, sus inicios y todo su quehacer musical como diseñador de sonido. José Luis, coméntanos, qué es lo que haces tú? ¿Cómo te desarrollas en este campo del diseño de sonido y como productor también? Sí, pues es una pregunta bastante, es, sí, es difícil de explicar porque son varias cosas, pero sí, realmente la parte de composición y producción, yo creo que es lo que eh, escribo música, la compongo, la mezclo y pues el diseño de sonido es la parte un poco técnica de cómo, sí, cómo presentar esa pieza o sí, ese sonido. Eh, pero bueno, yo hago, me enfoco a hacer música para videojuegos y multimedia.
Y ahorita es, pues sí, la parte de composición y música ha sido, como ya lo platicábamos, es algo muy diferente en los videojuegos, a diferencia de cuando escribes en películas o en cortometrajes, y es algo que me ha gustado mucho en cuanto a, tiene sus retos, porque, pues bueno, cuando no es, sí, no es como una película que hay una secuencia de imágenes y siempre es lo mismo, sino el personaje, hay, lo- le- todo es diferente, siempre va a cambiar, entonces son diferentes las técnicas que usas para hacer música. Y bueno, también tengo, hago también música de mis proyectos personales y es como más música más pop, más, sí, como un artista y eh, pues bueno, creo que me hice bolas un poquito. Ya no sé si estoy contestando bien la pregunta. Vas bien, vas muy bien y a mí me parece increíble, es muy interesante. Yo supongo que estás viendo si haces este diseño de sonido, lo haces sobre imágenes, José Luis, muchas veces, Sí, en películas y algunos cortos o qué sé yo, animes, haces dibujos animados o sobre dibujos animados. Cuéntanos, ¿cómo lo haces? sí, justamente he hecho para animaciones y pues sí, tienes la animación y todas las pequeñas cosas que el peso del personaje, el sonido de su ropa, el viento, o sea, donde se encuentra esa parte de la historia. Hay cosas muy sutiles para hacer que suene todo, pues, en un mismo lugar y que no suene, eh, a- sí, que tenga coherencia espacial, digámoslo. Entonces, pues sí, es muy divertido hacer el diseño de sonido para animaciones y sí, por ejemplo, puede ser muy diferente también hacerlo en un videojuego. Realmente pueden haber, puede haber una animación, pero realmente estás trabajando con pequeños fragmentos de cómo. Sí, cómo va a reaccionar el personaje si tú agarras el control y lo mueves. Hay muchísimas opciones de cómo va a funcionar. Entonces, pues el trabajo en un videojuego tienes que tener una lista de todas las posibles reacciones y emociones del personaje. Y en una animación como les comentaba, es más lineal y es un poquito más rápido, pero también sí sí, hay que tener muy, muy claro como qué, qué te quiere decir la historia, como si es de terror, si es más em, mm, como dramático, sí, es Está ligado interesante. a emociones, ¿es Exacto, correcto? Está exacto. ligado a la expresión y a la emoción. Y tú tienes que interpretar todo esto y llevarlo a los sonidos, a la música. Sí, iba a decir género, pero quise encontrar más palabras, pero yo creo que el género es como el Sería tono esa la palabra, ¿no? Lo que abarca, lo que tú mencionas. Sí, sí, Jorge, sí. ¿te gustaría comentar algo con respecto a lo que menciona José Luis? Pues en realidad nada más comentar que me asombra muchísimo todo lo que abarca José Luis, porque son campos muy amplios. La música hoy en día, pues no de embalde, es una de las industrias, independientemente de la parte artística y composición y creativa, hay toda la parte comercial, es una industria gigantesca donde hay todo tipo de aplicaciones de la música. Están cuestiones, incluso la publicidad, los spots, la misma propaganda, el manejo de la música para promocionales. Es decir, es un campo muy, 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 muy amplio, ¿no? Y lo que se me hace muy interesante, lo que está diciendo José Luis, es algo que yo he estado estudiando en estos últimos años, que
me metí a dar clases, que es la utilización del estudio de grabación como un instrumento musical, que es algo que yo siento que los que fueron definitivos en eso fue este fenómeno de los Beatles en el momento en que dejaron de dar conciertos y se encerraron en el estudio a componer. Y además con la colaboración de un músico tan serio y tan avesado como fue George Martin, y que no se le ha dado quizá la importancia que merecen el fenómeno de los Beatles, ellos convirtieron el estudio en un instrumento musical. Y eso me parece maravilloso en términos de que se abrieron N cantidad de puertas y el desarrollo tecnológico fue tremendo. Si pensamos que muchos de los primeros discos de los Beatles estaban grabados en 2 canales y eran muchos, salían monoaurales, ¿no? Ni siquiera en estéreo, ¿no? Y de repente a los pocos años de grabar en 2 canales, ya se estaba grabando en 12 y luego en 32 y luego en 64 canales en relativamente poco tiempo. Entonces, todos esos avances tecnológicos a mí me alucinan, me asombran porque abren cualquier cantidad de puertas, ¿no? Creo que tienen su peligro, por supuesto, y creo que hay que diferenciar con mucha claridad. Eso yo les digo un poco a mis alumnos. A ver, no es lo mismo hacer música que hacer dinero. Son Sí. cosas diferentes. Sí, Y hay que estar muy claro. Y las dos se valen, ¿no? Ahora, si tú haces música y tu música pega comercialmente, pues es una fortuna, ¿no? Pero son dos cosas diferentes, de entre hacer dinero y hacer música. O sea, es en realidad la parte de la comercialización, ¿no? Por eso di un preámbulo de que la música se volvió una industria gigantesca, ¿no? Donde hay muchos intereses, ¿no? Pero definitivamente, bueno, los artistas son artistas y los creadores son creadores, ¿no? Y el fenómeno Beatle, que fue de donde partimos, que utilizaron ellos el estudio como un instrumento musical, ellos son muy excepcionales en el sentido de que ellos buscaron la calidad y digamos, la honestidad como creadores y como músicos, y que eso les rindió un gran éxito comercial y económico, ¿no? sí, Entonces, yo creo que separar la cosa del dinero con la cosa del arte no es algo que se deba hacer tan fácilmente. Yo creo que son parte de un mismo fenómeno, ¿no? Claro, hay gente que se mete a la industria del disco a hacer dinero, no a hacer música. Y hay gente que se mete a la industria a hacer música, ¿no? Y es algo que no debería estar reñido, siento yo, ¿no? Pero me gustaría oír el punto de vista de José Luis. sí, son dos muy buenas preguntas y buenos temas. Pues hoy en día hay tanta competencia que, bueno, tenemos tantos medios y se ha vuelto 1 millón de veces más fácil hacer música que antes, cuando solamente tenías las únicas personas que tenían los medios y los contactos y todo el presupuesto eran las disqueras y pues conocían la gente y sabían dónde y cuánto podían hacer de dinero haciendo música. Y bueno, pues ahorita también pues el estudio es una laptop, un micrófono y unos audífonos. Entonces yo creo que antes era, no quiero decir más, creo que en cuanto a regalías, la parte del dinero de la música yo creo que era un poco más, se controlaba un poco más. Hoy en día la música es tan barata o sea, me refiero a barata en cuanto a que por lo que te pagan de tus reproducciones de la música es un porcentaje chiquititito, ni 0.00 de centavos por cada reproducción, que realmente, pues los artistas no hacen dinero de las reproducciones hoy en día. Es más
pues se ha vuelto un juego de supervivencia, de todo, pues sí, de patrocinadores, de ser más, abarcar un poco más de tu audiencia, ramificándote a tener tu canal de YouTube o hacer reseñas de productos. Entonces, como que sí, en cuanto a, se ha vuelto, el juego ha cambiado demasiado y es muy diferente, pero yo, yo lo que hago cuando hago mi música, eh, de mis proyectos personales, no en cuanto a hacer dinero, yo definitivamente me centro mucho más en, pues lo que a mí me gusta, ¿no? Porque si no es muy difícil, y yo admiro mucho a la gente que hace su música y que le va bien, que puede hacer un negocio y se va de gira, porque realmente como si vas a hacer dinero de esa forma, la forma donde ganas más es haciendo giras y vendiendo boletos y hasta en mercancías. Entonces, pues eso es una. Pero yo, la verdad, yo soy un poco más, pues me gusta muchísimo el estar escribiendo, produciendo y grabando en pues la comodidad de estar en casa y me gusta mucho, entonces no, digamos que mi personalidad no es esa, entonces mi forma de buscar una fuente de ingresos, pues eh, todos los proyectos de videojuegos que pues, o sea, todo lo que cabe en el celular de aplicaciones de videojuegos se volvió una vía para poder, pues sí, sacarle un ingreso y pues eso ha sido mi enfoque como, es mi forma de vender mis servicios que no sean haciendo, pues, tocando en vivo, que es muy padre la verdad, pero siento que a la larga no me gustaría, es un estilo de vida que no me gusta, que no va mucho conmigo y pues bueno, la otra gran pregunta, perdón, que también hablábamos, Jorge y yo, era como, pues tomando como ejemplo los Beatles, eh, el rol de George Martin, que fue pues crucial, ¿no? Para todos los avances, tecnológicos, pues o sea, las herramientas, como hay una herramienta creada para algo, pero experimentando surgieron pues muchas cosas y muchas posibilidades y cómo emplearon el estudio como un instrumento más y pues yo creo que es ese tipo de pioneros nos hizo que nos diéramos cuenta el gran eh, qué tanto influencia el estudio y usar todas las herramientas que eso significa y ponerlo en un disco y pues a mí se me hace eso muy importante. Hoy en día el hecho de saber usar, pues realmente hoy todos usamos una computadora si eres músico, tienes que usar tu computadora y pues sacar adelante los proyectos nada más con eso. Y yo creo que es, pues, es las bases de todo. Yo creo que incluso ah, muchos músicos estarán muy desacuerdo conmigo, pero una pieza de música probablemente no sea la mejor pieza si hablamos en cuanto a composición y todo lo que tiene que ver con el arte de hacer música, pero si está bien producida, si está bien mezclada, si está bien hecha con esa parte técnica, pues realmente no se va a escuchar nada mal. Se va a escuchar, de hecho, profesional, aunque no sea una excelente pieza, pero yo creo que es una herramienta que sí, pues que bueno, vale muchísimo la pena de dominar. Pero bueno, no sé si ya hablé mucho, díganme de qué les No, gustaría hablar. No, al contrario, nos estás ilustrando en un mundo que, bueno, Jorge sí, pero por lo menos nosotros no.
Y yo quisiera aprovechar este momento, hacer como un paréntesis y agradecerte en público que nos hayas pues donado la entrada que le llaman muchas personas le llaman cortinilla o introducción a este programa de Promart Vive el Arte, porque pues allí tendrás tu crédito siempre y estamos muy agradecidos y el colectivo te está muy agradecidos de que nos creaste algo para nosotros. Entonces, es algo que tú estabas explicando hace rato, que en función de lo que estás viendo, en este caso son imágenes de artistas, tú estás creando esa música para que esas imágenes tengan un ritmo. Tú estás interpretando las imágenes, lo mismo que haces en cuando haces los videojuegos o cuando tienes que interpretar si el personaje o los elementos son violentos, si son dinámicos, si son alegres, si son nostálgicos. Toda esa interpretación pues es parte de un gran arte, o sea, interpretar emociones y expresiones es lo que te lleva a ser auténtico. Si tienes éxito económico, qué maravilla, pero allí te nivelas, ¿no? Allí te equilibras en toda esta cuestión y aunque sea en un plano comercial como lo haces para estos videojuegos, que qué bueno que tengas una fuente de ingresos, eso es maravilloso, pero yo pienso que entre más incursiones en estas vías, pues no sé si sean los productores o los que están cazando talentos, pueden ver ese talento en ti. No, bueno, gracias por... bueno, la colaboración con Promart, pues yo creo que es algo que eh, pues es muy importante, ¿no? Colaborar y me da mucho gusto que les haya gustado y pues, sí, perdón, se me fue la pregunta. No, no, hablaba yo de tu colaboración en la parte musical de la cortinilla, que estamos pues muy agradecidos porque tenemos otro elemento más de creación para este colectivo de Promart Vive el Arte. O sea, tu aportación es un elemento muy valioso y pues te repito, te lo agradecemos muchísimo y quisiera nada más que mencionaras un poquito para incidir en esta y agradecerte tanto esta colaboración. ¿Qué fue lo que te llevó a crear las imágenes, supongo, pero qué fue lo que te llevó a crear esta música y qué estilo le podrías dar a esta música que está introduciendo el programa? Pues esa es una muy buena pregunta. Yo creo que eh, bueno, primero, para cada proyecto es bueno tener una referencia en cuanto a lo que las personas que conforman Promart, que les gustaría y la gente que los conoce, que los sigue, qué tipo pues no quiero decir qué tipo de perfil, pero qué tipo de música escuchan o que se sientan, que se identifican, eh, o sea, con qué género me refiero. Y pues bueno, realmente me va, sí, tomando referencias y experimentando, ¿no? Es como realmente, a mí me gusta trabajar, tomar lo que, en este caso, lo que ustedes les gusta y hacer y crear bocetos y también tener una pieza que es un poquito más rebelde, que está más afuera de eso para ver sí, para crear un elemento de sorpresa y ver porque si gusta más o menos, y así como hacer que, en este caso, Promar diga, esta pieza no nos gustó tanto, entonces es un
la idea es que la primera referencia, pues sí es lo que nos gusta más y que, bueno, eso refuerza que, como esta pieza nos gustó, sí estamos certeros o más seguros que esta inicial sí nos gusta más. Pero si esta gusta más, pues entonces, pues, qué bueno que nos dimos cuenta. Así, entonces es como un experimento de, tenemos esto, pero les puedo dar esto. Tenemos Y otra opción, claro, que nos sí, diste, porque el público no sabe que tú nos diste dos opciones, una muy yaceada y la otra que, ¿cómo la puedes, en dónde la puedes catalogar? La otra pieza que realizaste, que por cierto va a venir en la entrada de esta entrevista que tenemos contigo y con Jorge, pero vamos también a hacer vamos a escuchar dentro de esta entrevista y posteriormente haremos una pausa, perdón, para escuchar dentro de la entrevista eh, combinada con las imágenes, la cortinilla, la opción 1, la opción 2 y lo que nos quieras mandar allí para que lo podamos escuchar, para que el público pueda tener una referencia y ligar entre las obras que están apareciendo y tu música, no nada más la que nos hiciste favor de crear para nosotros, sino algunos otros ejemplos musicales que has creado, que son de tu autoría. sí, con mucho gusto. Pues la pieza que mencionas, él es del género funk, entonces pues tiene mucha energía, es muy activa en la batería. Se escucha mucho la batería, la guitarra, el bajo, y pues todos conocemos el funk que te genera, hay mucho movimiento, mucha energía, y bueno, eso yo lo vi en el video. El, vi que era un video muy dinámico y pues se me hizo buena idea probar eso. Y la otra, la otra pieza que también mencionas pues sí, fue del género jazz. Entonces, una energía un poco más reservada, pero un poco más como cómoda, un poco más, pues bueno, todos sabemos que el jazz puede ser sinónimo de, pues entre músicos, los jazzistas son los que más saben, los más técnicos, los más, por decir algo, intelectuales, aunque... Catalogarla como a mí me encantó y te soy muy honesta, yo primero voté por la de jazz. Algunas personas, también de amigos amigos y familia, votaron por la de jazz y gente más joven votó por la funk. Yo siento como la de jazz, eh, la siento para adentro, como introspectiva mm, y la funk la siento para afuera, energética y dinámica, pero yo no sé mucho de todas estas técnicas. Me gusta la música, pero no soy conocedora. Aquí ustedes dos son los conocedores y ya tendrás oportunidad, Jorge, de escuchar ambas en la entrevista en el momento en que se editen. ¿Habría alguna otra pregunta, Jorge, que quisieras o algún comentario que quisieras realizar? No, en realidad, tengo una gran curiosidad por escuchar el trabajo de José Luis. Lo que él menciona son géneros, pues, que están muy probados, ¿no? Son géneros muy reconocidos y que se han vuelto, si se puede hablar así, en verdaderos clásicos, ¿no? mm. El rhythm and blues, el pop, el funk, ¿no? Son estilos ya históricamente muy probados y muy deliciosos, ¿no? Lo que yo compongo, por ejemplo, va por el rhythm and blues y el pop, entonces me puedo identificar muy bien con lo de José Luis, pero tengo pues una enorme curiosidad por escucharlo para poder opinar, porque
Realmente no conozco el trabajo de José Luis y me encantaría conocerlo. Te lo Sí, vamos a enviar, sí, prometemos. sí. Como Jorge menciona, a mí el pop y el rhythm and blues pues me gustan mucho. Yo creo que son son muy buen medio para, sí, para expresar lo que a mí me gusta expresar haciendo música pues muy mía, muy personal, muy íntima. Em, y, y pues bueno, también yo quería, estábamos también en la previa a la entrevista platicando mucho de la lírica, de la, de la música, y pues bueno, en cuanto a la música que compongo de videojuegos, no hay, bueno, creo que hasta ahorita que yo recuerde, no hay letra, pero en cuanto a música que yo hago, sí, definitivamente, pues sí la hay, es muy importante, y yo he tomado varias oportunidades de estar en clases o talleres que ejercitan ese músculo que es escribir letras para, bueno, ya sea poesía o ya sea para música, y que siento que eh, o la mayoría de las veces los músicos no sabemos qué tan alta es esa montaña hasta que llegamos al pie y vemos que pues, hay que escalar un montón y trabajar mucho, pero no sé qué opina Jorge eh, de todo esto. Sí, sí, yo te digo, lo que yo he compuesto son canciones, no sé, es más por el pop y la música 60, 70, ¿no? Que como decíamos, a mí me interesa mucho el aspecto de lo que yo llamo un poco la esencia del rock, que tiene que ver con, con la música negra, para decirlo con mucha claridad, ¿no? Hay quien dice que el siglo XX, en términos musicales, es un siglo negro, ¿no? Sí, están, por supuesto, los grandes compositores clásicos, Stravinsky, Satie, músicos muy importantes, pero en su potencia, la música negra, el jazz, el rock, el blues, El- han dominado, ¿no? Y creo que ese es un elemento digno de tomarse en cuenta por varias causas, ¿no? Una que me parece muy importante es que originalmente era la música de los esclavos. Mm, Realmente es una música con la cual terminan conquistando a los amos y terminan haciendo que el amo baile al son que ellos tocan, para decirlo Sí. coloquialmente, ¿no? En términos mexicanos, ¿no? Y conquistan a los amos con su música. Y ahí hay varios elementos que sería interesante eh, valorar y tomar en cuenta, ¿no? Básicamente, a mí me parece que la fuerza de la negritud, por decirlo así, reside en el tipo de contacto que tienen ellos con su cuerpo y por lo tanto con su sexualidad, que es una forma, es otro tipo de intensidad y que llevó inclusive para mí es un antecedente a la cuestión de la liberación en términos femeninos y en términos de género. Es decir, replantear la sexualidad de una manera mucho más sana. Esto es Y una también la parte contribución. de racismo, Jorge, perdón que interrumpa, ¿no? La sexualidad y esa ruptura que costó muchísimos años, más de un siglo, pero esa ruptura de ubicar este ritmo de la gente de color a ir más allá de todo y romper con mucho de esta cuestión de racismo Por que no, supuesto. no se va a terminar nunca, pero sea de alguna manera suavizado por la admiración de estos géneros que vienen de la gente de color. Sí, incluso en un campo que tú manejas muy bien, Hortensia, que es el campo de la pintura, no podemos olvidar, por ejemplo, la aparición de las máscaras africanas
en Las Bañistas de Aviñón de Picasso, ¿no? Que es un Bueno, sí, rompimiento en la pintura y es un replanteamiento de toda una bola de cosas. Es decir, la influencia negra también está muy presente en la pintura, ¿no? sí, con las señoritas de Aviñón, y como tú bien lo dices, es el parteaguas. Él rompe en ese momento y rompe con máscaras africanas negras. O sea, tienen que ser negras, ¿verdad? Pero a lo que voy es que el talento, las disciplinas del arte, te fijas cómo van absoluta y totalmente enlazadas. Una dinámica se me estaba ocurriendo hace rato, escuchándolos en el previo, hablar más relajadamente, una dinámica de una poesía tuya musicalizada, o como lo hacen en las películas, los guiones que hacen, y en base al guión y en base a la dirección del fílmica, también se hace la música. No sé cuál es primero, pero supongo que lo último que se aplica y que es lo que interpreta José Luis es que tiene que ver el contenido de la película, tiene que ver la dirección, las emociones y después plasmarlo en la música. ¿Es así, José Luis? ¿Es así? Sí, definitivamente es, eh, sí, yo creo que es un proceso, la verdad es que tomando como ejemplo escribir música para un cortometraje, un largometraje, es un proceso bastante, sí, bastante tardado. Yo creo que como cualquier otra obra que, que se empalme con otra disciplina o, forma de arte, sí es necesario sentarse y escuchar como qué resuena contigo, y ver estoy buscando la palabra, cuál es la intención de todos los elementos y personajes que, bueno, que estás viendo. Entonces, eso sí es muy, pues sí, a final de cuentas sí es muy personal, y yo creo que lo difícil es ver qué tanto la gente comparte tu visión. Pero sí, sí es un proceso muy, pues bueno, muy tardado, al menos para mí. Yo definitivamente me tomo mi rato y me siento y veo cosas y hago experimentos, em, y pues bueno, yo creo que el proceso es diferente para todos, pero sí, es muy, sí, hay que sentarse muchas horas y ver qué es lo que mejor funciona, porque si luego, bueno, sí, te puede sorprender como bocetos que haces que no te gustan y de repente ves que evolucionan, y es algo muy interesante en ese aspecto. Pero sí, Muy complejo, de mucha concentración y muy creativo, ¿no? correcto, sí, es correcto, sí. Quisiera que me comentaran ustedes en el plano musical, si han realizado letras para la música, ambos, que me puedan mencionar algo, si han hecho la música y la letra en algún momento. Mm, Adelante, Eh, adelante, por José Luis. favor, por favor, Jorge, yo siento que yo ya hablé mucho. Mira, yo hay una búsqueda como poeta que tengo muchos años haciendo de cómo sacar la poesía, porque ha habido un retiro de la lectura en, 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 en Occidente. La gente está mucho más imbuida en los medios, pues, ¿no? La gente que lea. Entonces, además, desde hace muchos años yo busco la salida de la poesía, cuáles son los formatos en donde la poesía
poesía puede ser de una manera más efectiva, más eficiente, más impactante, ¿no? Más emocionante, más excitante, ¿no? Inclusive. Y bueno, ha habido todo tipo de intentos y experimentos en ese sentido, desde musicalización de poemas, ¿no? Desde, por ejemplo, la generación Beat, que es la anterior a la del rock, la de los 50, con Allen Ginsberg y Jack Kerouac, con mucha combinación de poesía con jazz y mucha improvisación. Hay unas cosas fantásticas, muy interesantes. La cosa en personajes que venían de esa influencia, pero que conjuntaron otras cosas como el rock mismo, y creo que el ejemplo más acabado de eso es Bob Dylan, que le trajo finalmente el premio Nobel de literatura, Ojo. concretamente, porque es un poeta, ¿no? Entonces él encontró un vehículo de difusión de su poesía tremendamente efectivo. Pero no es el único. Ha habido otros intentos. Acabo ahorita de escuchar un disco, por ejemplo, de dos piel rosamente. Se llama, es un disco que yo no conocía, que se llama Graffiti Man, Aka, Graffiti Man. Y el poeta se llama John Trudell. Y está acompañado por un guitarrista que se llama Jesse Ed Davis, que todos hemos escuchado, aunque no lo sepamos, porque tocó con tres de los Beatles, tocó con los Rolling Stones, tocó con un negro rockero blusero muy importante que se llamó Taj Mahal, anduvo en las giras de gente como Rod Stewart, etcétera. El tipo participó en grabaciones de más de 300 discos. Wow. ¿Nos Entonces, podrías repetir su nombre? se llama Jesse Ed Davis, pero Para buscar. finalmente encontró a este poeta piel roja que se llama John Trudell, y con él sacaron un disco que es este que les dije, que se llama Aka Graffiti Man. Es de mediados de los 80, pero para mí es lo más cercano a lo ideal de la difusión de la poesía o a la formación de algo que sería un punto medio y una colaboración perfecta, equilibrada entre la poesía y la música. Porque hay un asunto, hablando de todo esto, y en mucho en lo que se dedica a José Luis, que me parece muy interesante, es que en un momento dado, tú te tienes o te preguntas, te cuestionas, te preguntas si la música está al servicio de algo o algo está al servicio de la música. Por ejemplo, para ilustrarlo con ejemplos, un videoclip, ahí la imagen está al servicio de la música. Mientras que en la musicalización de una película, la música está al servicio de la imagen. Todo esto es relativo y es, ¿no? Tiene sus sutilezas, ¿no? Pero hay, por ejemplo, un caso extremo que a mí me parece muy interesante, seguramente ustedes conocen, que es el caso de la película de Disney que se llamó Fantasía. Wow, sí, Es de los sí, 50 y es música clásica ilustrada por Disney. sí, Ahí la imagen está al servicio de la música, ¿no? sí, es correcto. Y Oye, Pinocho, es un experimento muy interesante. bueno, claro. Todo esto, pues, el siglo XX es un siglo de experimentación, ¿no? Y se ha dado con cosas muy valiosas. Yo creo que también hay la búsqueda de un arte integral. Si hubiera un arte integral, tendríamos que decir que es el teatro y más concretamente la ópera, en donde se conjunta artes plásticas, escenografía, incluso arquitectura, música, drama, poesía, se conjuntan danza, se Claro, conjuntan todas las artes, ¿no? Y esto es una cosa de la ópera, por eso la ópera es tan fantástica y tan difícil de entrarle, porque se necesita una preparación para entrarle a la ópera. Son géneros muy, muy
pues muy poderosos, muy canijos, ¿no? como diríamos, muy cañones, ¿no? Muy complejos también, ¿no? Muy complejos y como ciertas formas de música también, el jazz es muy complejo, no cualquiera escucha jazz. Pero también puedes oír otros ejemplos como la música clásica hindú, flamenco. El flamenco no cualquiera le entra. Son géneros maravillosos. Y el flamenco, por ejemplo, es un arte muy completo porque tiene danza, tiene música, tiene canto, tiene teatralidad, o sea, es un arte muy complejo en ese sentido, como lo es la música clásica hindú, ¿eh? Entonces, bueno, creo que siempre ha habido este comercio entre las artes, ¿no? Las influencias de la pintura en la música, las influencias de la música en la arquitectura. A mí, en ese sentido, ya para terminar, porque nos podríamos pasar días hablando de esto y creo que nos queda un minuto, la música me parece el arte más elevado y más perfecto, porque es muy puro, es un lenguaje universal. No hay más que dos lenguajes universales en el planeta, las matemáticas y la música. Estamos de acuerdo, ¿verdad, José Eso, Luis? eso nunca lo había Entonces, escuchado y estoy muy de acuerdo. Me gusta mucho eso. sí, y además, bueno, según Platón, no nos da tiempo ahorita, pero la música es la herramienta perfecta para ponernos en contacto con aquellas cosas que nos trascienden, que van más allá Sí, de que son nosotros. sublimes, ¿verdad? Exacto, ¿no? Por eso los hindús, por ejemplo, tienen un dicho popular que dice, Dios me respeta cuando trabajo, pero me ama cuando canto. Y ahí termina esta intervención. Pues vamos a despedirnos y quiero agradecerles a ambos su participación, todas los temas interesantes que aquí se trataron, que no nada más fueron enfocados a una cosa, sino que fueron bien hilvanados y llegamos a un cierre y a una conclusión muy linda, que es pues generar esto, unir las disciplinas del arte para hacer algo lindo en presentaciones. Sí, no, gracias a ti, Hortensia. Sí, muchas No, gracias. al contrario, encantada de tenerlos aquí y que el público se entere de todas estas cosas que están en ebullición, así como hay cosas desagradables y afuera la situación no está tan linda, al interior de la gente lo que trata es de vivir bien, de vivir bonito. Y viviendo el arte creo que es como uno puede subsistir a toda esta situación que estamos viviendo actualmente. ¿Cómo no? Entonces, bueno, pues nos quedamos con esta promesa y les agradezco su participación nuevamente. Les mando un gran abrazo y saludos también de parte del colectivo para ustedes. Esperamos vernos pronto. Gracias. Muchas Vivan el gracias. arte con Sí, Promar. Noche. Gracias. hasta luego. Gracias a ti, Hortensia. Sí, muchas gracias. Hasta Hasta luego, luego. José Luis. Hasta luego, Jorge. Un gusto. El gusto es mío.